mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntarao a un quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje escucha con la voz feliz, con un poco digamos que mejor, con una paloma rubia y se ve que era una linda alemana, la feliz, con un poco digamos que mejor, con nada la era rubia y se ve que era una linda alemana. Y sola que está la goma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la goma es como nada? En su ranchito de barro caliente a leña sopaba, conversa con un lorito, que es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Alicia, ¿estás para la entrevista? Mucho gusto. Qué hermosa voz, Alicia, qué hermosa voz. Creo que me voy a llevar una gran sorpresa. Ah, sí. Hola gente, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? Hoy estamos en Bower. En las noches más frías y en los días más húmedos nos encontramos una de las mentes más retorcidas del último milenio. Hoy estamos con Alicia Malva. Cuéntenos, Alicia, ¿cómo se siente en este momento? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Qué energía siente? ¿Siente como un pudor? ¿Pudor? Sí. No. No. ¿No? ¿Tengo que presentarme? Sí, cuente lo que quiera. Puede arrancar. ¿Qué le hubiera gustado estudiar? A mí me hubiese gustado estudiar Bellas Artes. Ajá. De chiquita me gustaba pintar y todas esas cosas Sí. que uno hace. También en algún momento pensé en ser tipo como el centro de un museo con esculturas y pintura, con ser un collage y tener también una galería. Sí, eso me hubiese gustado. Podríamos decir que las esculturas son las víctimas, ¿no? En su vida. ¿Cómo podría decirme el arte de matar? ¿Es un arte? No sé dónde querés llegar con eso, la verdad. ¿Puede responder o no, o sigue esta pregunta? Pensé que esta entrevista era para conocerme. Es que la estamos conociendo. Puede ver la cámara, así que salude. ¿Qué siente del arte? El arte es lo que me cambió la vida.
Podríamos decir que su primera obra maestra se llamaba Luciana. No lo consideraría una obra maestra. Ajá. Con Luciana... Luciana fue la primera persona que me vio. Ajá. Ella me invitó a la iglesia. Yo la verdad que no creía, qué sé yo. Hay un Dios, no sé ahora, la verdad que tampoco sé si existe, pero me acercó a la iglesia, al mundo espiritual. Luciana cambió mi vida. Dígame una pregunta, Alicia. ¿Cree que es Dios? ¿Yo? Sí. Porque usted siente como el poder El poder. para lograr un objetivo. Ha cumplido 5 objetivos desde su mente. Por eso, ¿cree que usted es Dios? No, yo no soy Dios. Ni tampoco ustedes. Ni ustedes. ¿No cree que todos somos Dios en realidad? Yo creo que ustedes se creen Dios porque a quién van a quitar la vida. Se me apagó el cigarrillo. Préndalo, Alicia. Tenemos para rato. Cuénteme un poco de don Ernesto Gutiérrez. Era un marido, bueno, supuestamente. Además, creo que su hijo más chiquito está mirando la nota. Si quiere puede saludarlo. Estaba a punto de jubilarse, ya creo, me parece. Ah, qué lástima. De don Ernesto no tengo mucho que hablar. Era un tipo que se metía donde no debía y me empezó a molestar. Nada más. Bueno, yo no conocía mucho a la gente del pueblo y él me empezó a hacer preguntas. Iba por la calle, me molestaba. Hasta que un día me acerqué a su casa, le toqué el timbre y le pregunté si podía usar su teléfono. Entré a la casa, una casa muy amena, un buen marido. Muchos dicen que le asesinó a la esposa. ¿Ah, sí? Obvio, si era un violento. Supuestamente don Ernesto, hasta donde sabemos, era nudista con su mujer. Dígame. ¿Era qué? Era nudista. ¿Nudista? Sí, era nudista. Este viejo. Dígame, ¿lo encontró desnudo? Digo, ¿se puede saber esa información? Él quisiera que yo lo encuentre desnudo. Ah, mira qué pica. Es un viejo verde Sí. que me quería coger a toda costa. Ah, dígame, ¿por dónde arranco? El corte. Bueno, lo llevé a la cama. Ah, a la cama. Sí, quería... No fue muy difícil, la verdad. Entré a su casa, le dije que quería el teléfono, hice una llamadita. Cosa viene, cosa va. Me mira, me tenía, claramente. Tenía deseos sexuales desde el primer momento que me vio. Y le hice una miradita y fuimos a su pieza. Se empezó a desnudar. Ajá. Una espalda horrible, con pelos, verrugas. Y se dio vuelta y yo había llevado en mi cartera una navajita. Una navajita. Una navajita. Y sin que se dé cuenta, se la clavé en el cuello. Ah, en el cuello. Y ahí quedó planchadito el viejo verde. Lo miré a los ojos y le dije: así habrá sentido tu esposa, ¿no?
Mamá. Creo que fue de este diámetro, me parece, el corte. Igual. Es increíble. ¿Qué tan profundo cree que puede llegar usted con los cortes? ¿Es necesario hablar de esto? Lo que usted quiera, dígalo, si no, paso al siguiente. No, está bien. Bueno, con él lo dejé desangrando en su casa, en su cama, de 2 plazas. Y es verdad que él tenía sospechas y tenía miedo que le haya contado a alguien más de las sospechas. Entonces fui a la cocina, prendí todas las hornallas, tenía justo una garrafa de gas y encendí un cigarrillo y lo tiré. Y encendí la casa. Podríamos decir que don Ernesto tuvo más del punto, se pasó de cocción. ¿Qué dice? ¿Se pasó de cocción, usted cree? ¿Este viene con usted? Nos amoldamos. Este es un programa para liberar. Parece que salió del circo. Muy bien. Podemos seguir con un chiquito. ¿Qué? ¿Le gustan los niños, de casualidad? ¿Usted es carismática? ¿Siente que puede tener una conexión con ellos? ¿Con los niños? Sí, con los jóvenes, los adolescentes en sí. Sí, yo creo que soy una persona bastante carismática. ¿Cree que son seres de luz? No. No. No, creo que son otras personas como cualquier otra, solo que tienen menos edad y otra más edad. ¿No siente que capaz son seres de luz que usted le está ayudando para liberar de este plano astral? ¿Ir a otro lado? ¿Por qué no me hace las preguntas directamente? Joaquín Paredes. ¿Puede hablar de Joaquín Paredes, de casualidad? Joaquín Paredes era un chico que andaba por el barrio, ahí de San Justo, de mi pueblo. Y era bastante insoportable, la verdad. Yo era un poco más grande y me veía, pasaba con la bicicleta, me tiraba besos. Picarón. Sí, un tren terrible. Y entonces un día lo invité a mi casa, le dije que venga caminando. Obviamente le dije que no le diga a nadie. No sé qué le habrá dicho la madre. Tampoco no tenía una buena familia. Pobre. Trabajaba de cadete de pizza. Pizza, empanada, todo lo que le hacía la Cecilia. Y un día lo invito a mi casa. Y ahí ya habían empezado los pensamientos. Dígame, ¿qué tipo de pensamientos? ¿Penetrantes? ¿Oscuros? Dígame. Profundice con eso. Los pensamientos. ¿Nunca pensó en matar a alguien? A mi jefe, capaz. ¿Es él? No. Él no. Con él somos amigos. Pero dígame. Bueno, cuando esos pensamientos se hacen más fuertes, y justo estaba este pibito que no tenía ni familia, andaba en la calle todo el día, llegó a mi casa, le dije que pase, que estaba abierto, y de atrás lo estrangulé. Ah, lo estranguló. Sí, con una soga. ¿Cuánto aguantó? Nada, sí era cuchillo. ¿Puede describir el sonido de su último? Fue como un... Fue más... Y ya está. ¿Puede describirlo? ¿Fue corto, lento? Fue excitante. Excitante. ¿Le gusta la asfixia entonces?
Cuestión que me daba cosa, porque la verdad que era la primera vez que lo hacía, dije, no podía creer, estaba en shock. Y justo hay un puente ahí donde pasa, donde estaba el ferrocarril, el Belgrano. Sí. Y entonces con la misma soga lo llevé al puente, pesaba que 30 kilos, el pibito estaba re desnutrido. Ajá. Y lo colgué en el puente y todos dijeron que fue suicidio. ¿Por quién iba a dudar? De un pendejito que anda ahí solo. Obvio que se mató. Digamos, ¿te cree que le hizo un favor a Joaquín? Obvio. Sí. O sea, usted es una justiciera, podríamos decir. Le evité que siga sufriendo en esta vida de mierda. Claro, que la vida es una mierda, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida para usted? La verdad que nunca me lo pregunté. No sé si... No seré tan filósofo como usted. ¿Cree que lo que usted hace un bien a la humanidad? Porque si el mundo es una mierda, ¿para qué vivir en este mundo? No creo que le haga un bien a la humanidad, ni que es... La verdad que está diciendo muchas pelotudeces. Estupendo. Bueno, muy bien. Podemos seguir con... Profundísime un poco de Luciana, porque usted tenía una relación con él. Puede ser que eran muy amigas, o mejores amigas casi. Hizo voluntariado, todo eso, pero... Sí, a Luciana, cuando empezamos a ir a la iglesia, ella me contaba que estaba de voluntariada en la limpieza a la noche. Y ya habíamos estado en el coro, ya hacíamos las ollas populares, ¿viste? Como llevaba a la gente. Y ella siempre me llevaba en su auto, porque ya ahí... no tenía el auto y me llevaba porque queda como alejado de la ciudad, ¿viste? Y bueno, le dije... Vi que estaba necesitando gente y... Dije, bueno, yo, qué sé yo, sé limpiar, no sé, limpiaría también. Y empezamos a ir una noche, 2 noches, 3 noches. Y veía la iglesia vacía, con muchos ojos, ¿viste? Porque están todas las... No sé cómo le dicen, las estatuas. Sí. Bueno, eso, las estatuas de Jesús ahí crucificado como si te daría culpa todo lo que haces. Todo lo que haces está ahí, viéndote, diciéndote, mirá la mierda de persona que sos y todo lo que hagas lo vas a hacer mal. Yo me quedaba acá y decía, pero mirá quién está ahí, quién está acá. Bueno, pasaban las noches. Luciana era un amor. Oh, sí. Le decíamos Luz. Bueno, la verdad que era una luz. Tenía un mal día y ella venía, me hacía empanadas, comíamos juntas. Después de la limpieza miramos a las estrellas y nos quedábamos toda la noche hablando, fumando cigarrillos. Hasta que un día, bueno, como que lo empezás a pensar. O sea, es así, lo empezás a pensar y una vez que aparece en la mente no lo puedes sacar. Yo intenté sacarlo un montón de veces porque, qué sé yo, era una piba. Pero cada vez la idea se me hacía más grande. Y en esa iglesia tan oscura, con tantos ojos, como si estarías en un programa de televisión. Qué conmovedor. Sí. Y bueno, hasta un día dije, ¿qué soy? Preparé todo, llevé bidones de querosene, llevé unos palos y estábamos limpiando. Yo había encerrado toda la iglesia. Y
Y bueno, me agarré un candelabro que estaba ahí, se lo partí en la cabeza. Pero no se desmayó ahí. ¿No? Me miró con unos ojos, ¿Cómo era su cara? ¿Cómo? Descríbame esa cara. no lo podía creer. Me miraba diciendo, ¿quién sos? No te conozco. ¿Qué pasó? Por favor, no me mates. Ay, pero ella corriendo por los pasillos. Yo la seguía, se escondía y yo la llamaba. ¡Luz! Me hervía la sangre, me hervía. Estaba sintiendo un placer que nunca sentí en mi vida. Me encantaba, era como... Y bueno, obviamente, ella era chiquita, yo entrenaba. Entonces era rápida. La agarré y agarré una María que estaba ahí. Y bueno, se la ensoqueté en la cabeza. Qué cómodo. Y le seguí partiendo la cabeza hasta que quedó todo un charco de sangre. Bueno, la agarré y la llevé a su auto. Me quedé limpiando porque si al otro día aparecía la iglesia con sangre iban a sospechar. Capaz de la sangre de Cristo, puede ser. Que se derramó un poquito. ¿Derramó mucha sangre de Cristo usted? Ese día. Ha habido más sangre. Más sangre. O sea, no es la muerte más sangrienta. No es la muerte más sangrienta, ok. ¿Y puede decirme cómo fue ese último cigarrillo con su tan gloriosa amiga? Miraba las estrellas y justo me preguntaba qué quería para mi vida, por qué estaba acá, qué hacía. Y yo le decía que... nada, que la vivía, que la respiraba. ¿Qué sentido tiene? Me empezó a hablar, ella era muy católica. Empezaba a hablar de las cosas que había que hacer, que el proyecto de vida. Y ahí, creo que ahí fue también cuando no nos encontramos. Proyecto de vida. Y así terminó. En un auto, en un pastizal, prendió fuego. Bueno, voy al lado positivo, dentro de un par de horas estaré con ella. ¿Qué le parece eso? La alegra, la pone más tranquila. Fume su. Vamos, te pregunto. ¿Acaso usted tiene miedo a la muerte? No, no le tengo miedo a la muerte. ¿No? ¿De su muerte? No le tengo miedo a la muerte. Ok. Interesante. Pero tampoco significa que quiera morir. Ajá, interesante, Alice, interesante. Bueno, muy conmovedor. Ya que estamos, hablemos de Roberto Ábalos. Roberto Ábalos. Pobre tipo. Te conocí en Paila, Santa Fe, puede ser, ¿no? Ese tipo era un degenerado, un gordo. Descríbeme un poquito más de Roberto Ábalos. Bueno, yo recién salía de San Justo y me fui para Laguna Paiva. Y me quise ahí establecer un ratito, estar lejos, había pasado lo de Joaquín. Tenía unos problemas con la camioneta, era una camioneta que tenía heredada de mi papá. Y cuando fui, sentía su mirada penetrarme, que no me gustaba. ¿Viste cuando te miran? No, Sí, te miran fijo, ¿no? Y
Nada, también otro viejo verde que Otro viejo me verde. quería llevar a la cama. Ah, todos nos quieren empomar. ¿Cómo se Cuestión que voy porque tenía un problema ahí con el aceite, no sé qué, lo solucionó y me mira las tetas. Yo lo miré, le dije, ¿qué miras? Tú sabes que miro eso. Agarré la Stilson que tenía ahí atrás, de la llave que son Sí, bien grandes, calibre más o menos. se la partí en la cabeza, toda la cara. Y era un garaje así de mecánico. Claro. Entonces le agarré las herramientas y lo descuarticé. Puse música, justo tenía como un reproductor ahí con unos CDs. Tenía de los nocheros. ¿Puede tararear alguna mientras lo estaba matando? Por favor, hágalo, por favor. Lo único que escuchaba era el sonido de la sangre salpicar por toda mi ropa y por toda la cara de él. Era un tipo grande, muy grande, era pesadísimo. Ah, muy pesado. Entonces lo tenía que descuartizar. Claro. Yo no lo podía levantar. Eso. Bueno, nada, lo descuarticé, lo puse en mi camioneta, que tenía como una lona. Y ahí nomás por la ruta ahí de la 11 está Gobernador Crespo. Y ahí tiene una tía, tenía una granja. Bueno, tiene todavía la granja. No tiene chanchos. Ahí nomás se lo di a comer los chanchos. Nunca me preguntó nada. ¿Lo comieron rápido? ¿Alguna vez usted vio chanchos? No, qué va a ver. He visto algunos. Pero... ¿De dónde? ¿Ah? ¿De dónde es? De Córdoba. ¿Capital? De acá de Capital. ¿Dónde estamos? ¿Qué va a haber chancho? Sí, claro. Un par de veces fuimos al campo. Pero eso es otra historia. Acá usted es la protagonista. Pero cuénteme un poco más de esa ejecución. ¿Qué ritmo tenía? Los chanchos estaban desesperados por comer. Desesperados. Sí. Fui de noche, cosa que mi tía no me vea, pues después iba a decir quién pasó. Pero ahí en la tranquera queda todo abierta. Entonces pasé con la camioneta, estaba un poco con barro, ¿viste? Porque había llovido. Se lo tiré al chancho y me fui. Me fui. Obviamente, saqué todas las herramientas que había usado. Claro. Despejé ahí todo el área y me fui. Nadie se preguntó. Nadie se preguntó por ese mecánico. O sea, que era un perdedor. Claramente, le hizo un favor a la sociedad. Le hizo un favor a la sociedad. Podemos decir que usted es una gran justiciera, entonces. Llámelo como quiera. ¿Se siente usted justiciera, sí o no? Estar... Qué pesado que está con eso de los justicieros que vio Superman. Capaz tengo frente al verdadero Superman. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? ¿Cuál? Usted tiene traje y yo estoy en prisión. Entonces usted puede decir todas las preguntas pelotudas que me está haciendo y este otro tarado que está grabando. Y no por eso, y no por eso, y no por eso. Me ha conmovido. Bueno, Alicia, ya que estamos, ¿por qué no hablamos un poquito de Mariana Vázquez? Estudiante de artes visuales, ya sabemos que eran amigas, pero profundice un poco más, porque veo que el arte está en su vida. Es muy creativa para matar gente, por lo que veo. Entonces... Nada que usted no haya visto en las películas. Profundice un poco más, analice un poco más ese suceso. Bueno, Maru la conocí en una galería. Ella trabajaba en una galería de arte en Rosario. Era ya cuando me fui a Rosario quería experimentar esto, ¿no? De
¿Qué era? Ser estudiante, joven, toda una vida por delante. Ella la conocí en la galería esta. Y me hablaba del arte como si fuese su propia vida. O sea, sabía cada detalle, cada cuadro. Ella hacía retratos. Y me hablaba de las caras, de los rostros, me hablaba de los colores. Y nos hicimos muy amigas. Ella estaba embarazada. Ah, embarazada. ¿De cuántos meses? 5. 5 meses. Cuando la conocí recién me había contado que estaba embarazada. Ella estaba en pareja. No sé si estaba por casar, ¿no? Claro. O sea que el fetito estaba en medio camino y lo cortó a mitad de camino, pobre. Y va, ¿qué se le va a hacer? Cuénteme un poquito más de eso, es interesante. Quiero que profundice ese recuerdo. ¿Cómo fue cuando la mató? Era un sábado por la noche que nos encontramos en la galería. Y ella me dijo que me quería hacer un retrato. Entonces lo aproveché. Ah, lo aprovechó. Sí, le dije de ir a su casa y que me haga el retrato. Y dígame, ¿pudo terminar el retrato antes de que la ejecute? No. Quedó a mitad de camino también. No, quedó en... Estaba preparando los colores recién. Preparando los colores. Le digo para ir al baño y voy a la cocina y busco el cuchillo para cortar carne. Claro, ya tenía el cuadro acá, ¿no? Yo voy por el costado y la apuñalo. ¿Cuántas apuñaladas fueron? No sé. ¿No sabe el número? No sé. Nada, no sabe. ¿Cuántas tiene ahí? Hasta donde sabemos fueron 200 apuñaladas, donde sabemos. Los forenses sí, han hecho lo que han podido, pero la ha deformado totalmente. Además, han abierto el vientre y el chiquito también estaba bastante tocado con esto. Maru fue mi última obra de arte. Tu última obra de arte. Sí. Después de apuñalarle la panza, la apuñalé por todo el cuerpo. Ya era una cosa deformada. Y la vi ahí, en el piso, con un charco de sangre. Y yo tenía todo ahí para hacer los colores. Y empecé a pintar. Yo no sé pintar mucho, la verdad. La técnica de ella era... Nunca había pintado sobre óleo. Okay. Y la veo ahí tan vulnerable. Entonces me pongo a pintar. Termino el cuadro. Y en el momento en que me quedé viendo, no podía hacer más nada. Me di cuenta que la cagué. O sea, usted se dio cuenta que hizo un error. Sí, calculé mal. Calculó mal. ¿Qué cree que calculó mal? O sea... No, que pude haber hecho las cosas diferentes, qué sé yo. ¿Qué tan diferente pudo haber sido? Que no era necesario apuñalarla tantas veces. Eso de 200 le habrá hecho una broma igual. No creo que hayan sido más de 20.
Es que en realidad es las que pudieron contabilizar, pero me parece que fueron más, pero ya tantos agujeros que ya... Los medios dicen cosas, como esta entrevista de mierda. ¿Por qué hacen esto? ¿Para quién es esto? ¿Quién lo ve? ¿Quién está del otro lado? La gente, su público. Mi público. Usted es una celebridad. Saludos. Le dije algo bueno. ¿La celebridad de qué? Una celebridad es una estrella. ¿Qué piensa de la fama? Porque la verdad usted se hizo famosa de la noche a la mañana con esto. Puede ser que fue un intento de dejarle algo a la humanidad, un destello de una estrellita e irse. Estaba todo planeado. ¿Planeado? ¿Qué me está diciendo, que yo hice todo esto para volverme famosa? Lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. Puede ser que me guste un poco, sí. Pero con lo de Mariana fue diferente, digo, no, me di cuenta que la cagué porque nunca me tuve que haber llevado ese cuadro. Ya que estamos con lo de la fama y las estrellas, ¿por qué no hace su mejor sonrisa a la cámara? Como si fuera una estrella de Hollywood. Mira, esa gente que todo el resentimiento le tiene, hágale una sonrisa. Un poco más de expresión, más expresión. Siéntase en confianza. Todo esto es morboso. Acá Usted es morboso. No. Acá está todo planeado por la producción. Yo soy un instrumento. Producción. Ah, mira, usted es un instrumento. Yo soy un instrumento, exactamente. ¿Instrumento de quién? ¿Quién lo maneja? Yo hago las preguntas, no usted, querida. Así que, si quiere, ponga su mejor cara para despedirse de este mundo. ¿Sabe por qué hacen este programa? La escucho. Este programa lo hacen por gente como yo. Porque todos piensan en asesinar a alguien. Todos tienen pensamientos intrusivos de qué pasaría si... Pero alguien los tiene que hacer. Y así tienen este show que muestran a la gente. Ustedes no son mejor que yo. Solo que ustedes sí me pueden condenar a mí. ¿Quién es Dios? Ustedes. Ustedes son Dios, que pueden decidir cuándo muero y cuándo no. Puede que me odien ahora, pero no me pueden odiar por el resto de mi vida porque me equivoqué una vez. Porque ustedes también se equivocaron. Y no es mi culpa. Son pensamientos que no puedo parar, no es mi culpa. No es su culpa. No. Porque yo, si nací así, ¿cuál es el problema? Yo, no es que diga, che, quiero parar estos pensamientos, ya no quiero pensar más así. Ah, listo, dejemos de pensar así. Y encima se me ríe en la cara, pedazo de pelotudo. Fúmese otra, querida, fúmese. Que afloje un poco. Fúmese una. Eso. Muy bien. Fúmese. Bueno, ya que hemos hecho un repaso de todas las víctimas, ¿qué puede reflexionar de todo esto? ¿Tiene una reflexión acaso? ¿Cree que le faltó algo para finalizar con esto? ¿Con su plan? ¿Se siente conforme con usted misma? Sí. ¿Se siente conforme? Claro que sí. ¿No le faltó nada? ¿Ningún tipo de muerte le faltó? ¿Usted cree? ¿Quiere averiguarlo? Dígame, ¿qué tipo de muerte le ha faltado que le hubiera gustado ejecutar? Nunca asesinó a un periodista. Nunca asesinó a un periodista. No. ¿Cree que eso le puede excitar? ¿Tiene una virome? Sí, cómo no.
¿Quiere que le haga un retrato? Por favor. Sí, tome cuadrito, tome cuadrito. Y búsqueme. Hágame el favor. Este es mi buen lado, ya sabes. Está una lapicera, una asesina serial. Sí, exactamente. ¿Sabe que si usted me apuñala en este momento el rating sube? Que estaría siendo parte de un sistema que la estaríamos usando hasta su último aliento, ¿entiende? Así que muchas opciones no le quedan. ¿Cómo se llama usted? Como usted quiera. Ah, ahora el misterioso. Como usted soy misterioso. Ay, mire para allá. No voy a mentir, es guapo. Gracias. Eso dicen todas las loquitas. Yo no soy ni una loquita. ¿No? Yo soy muy cuerda. Claro, por eso está aquí. ¿Y usted dónde está? ¿Está acá conmigo? ¿Cuál es la diferencia? Usted le está haciendo una entrevista a una asesina. ¿Y qué pasa con eso? Usted no es mejor que yo por estar ahí, haciéndome las preguntas. Chiquita, estamos en distintas ligas. Usted tiene que entender que hasta su último suspiro va a ser parte de un programa y de un sistema. Que me va a generar más plata, que me va a generar más ingresos y todo. ¿Entiende? El ojito. ¿Cómo me quemas el ojito? ¿Cómo me vas a quemar el ojito? ¿Qué dice? ¿Me parezco? Nada. Che, me podés haber hecho los ojos un poquito más grandes, ¿viste? Encima lo quemó. ¿Qué? ¿Dice que puede quemar esto? ¿Eh? Es todo por Córdoba antes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le parece Córdoba? Estuve en Villa María. Ah, Villa María. Ahí tuve un noviecito. Ah, un noviecito tuvo en Villa María. Esto la producción no lo tiene. ¿Puede contarnos un poquito de su noviecito ya que estamos? ¿Sabe qué hice con el noviecito? Ah, ¿qué hizo? Sí, era lindo como usted. Ah. ¿Y qué pasó con él? Le dije un día de ir a pasear, ¿viste? A tomar mate. Él, obviamente, muy contento. Fuimos, salimos. Y tenía ¿cómo es tu auto? Bueno, muy chévere. Y fuimos como ahí al monte y se hizo de noche. Y de repente era todo negro con solo las estrellitas, ¿viste? Y saqué el martillo que tenía en la caja de herramientas, se lo partí en la cabeza. ¿Cómo fue? ¿Como crack? ¿Checo? Sí, gritaba. Ahí. Gritaba, Alicia, Alicia, no. Ah, Alicia, no. Pobre, éramos chicos. Ah, no, chicos, sí. Cosa de niños, ¿no? Fue justo después de estar ahí por Santa Fe, dije, no, me voy. Siempre quise como empezar de nuevo, ¿me entiendes? Sí. Siempre quise empezar de nuevo, ser una vida normal, tener una familia quizás. Ah, una familia. ¿Y por qué nunca pudo empezar de nuevo? ¿Qué la detenía para seguir con este camino que hoy la conlleva a estar acá?
No quería ser así. Ah, no quería ser así. ¿Cree que usted es una esclava de este mundo? Yo creo que todo lo que me hicieron fue para joderme. Para joderla. Yo quería ser alguien normal, con una vida normal, tener una familia. No, se ve que es algo que la conmueve. Usted tiene sentimientos por lo que veo. Claro que tengo sentimientos. ¿Quién no quisiera una vida normal? Ah, usted entonces no es una loca asesina de sangre fría. ¿Eso es lo que dicen los medios? ¿Y usted qué cree? ¿Qué dice? Yo creo que no se dice toda la historia, no se ponen en el lugar. Nadie sabe la historia completa. O sea, nosotros no sabemos una parte de la historia. Sí. Inventan, inflan, hacen de todo un show, todo es reality, todo es medio, todo es esto. Todo es esta producción. Vos. 15 puntos de rating fue usted en el anterior programa, en la otra producción. 15 puntos de rating, una locura. Usted vive para el rating. Por eso usted es una esclava en este momento. Y morirá siendo una esclava. Lamentablemente, pero bueno, es lo que toca. Me encantaría borrarte esa sonrisita que tenés. ¿Cómo lo borraría? Dígame, acá. Nunca mato a público. Nunca mata público. ¿Segura? Mire que si hace una locura, el rating sube 30 puntos capaz. Descríbame un poco, ¿cómo sería mi muerte? Primero lo llevaría a comer. Me gusta. Le iría a ir a ver una película. ¿Qué tipo de película? Una romántica. Ah, yo soy bastante romántico, así que arranca bien. ¿Qué más? Y cuando esté tan enamorado de mí, ahí le arrancaría el pene con los dientes. Qué turbio. Interesante, interesante. Pero no lo puedo hacer ahora porque hay cámaras, ya se volvería Qué lástima. otro género su programa. Ya el horario alto para todo público termina igual. ¿Quiere intentarlo? Yo estoy dispuesto a todo. ¿Qué tengo que perder? Si el mundo es una mierda, ¿qué hay que perder? Ah, usted piensa que el mundo es una mierda. Sí, en eso empecé a concordar un poquito con usted. No. Yo creo que hay mucho para vivir, mucho para experimentar. ¿Y qué cree que le faltó además de la familia? ¿Qué le hubiera gustado? Si a mí me dejarían unos años más, podría construir un imperio lleno de galerías de artes, de gente encontrándose, compartiendo. Y antes puede ser también con música. Tampoco conozco la Patagonia. Ah, la Patagonia, no conoce. Me hubiese gustado. Ah, Conocer los pingüinos.
Ah, qué interesante. ¿Le gustan los pingüinitos? Sí, me gustan los pingüinos. Miren que estoy vestido como un pingüino. Ay. ¿Qué haría un pingüinito? ¿Cómo hacen los pingüinos? Y yo... Ríase, ríase. Porque si se ríe, la muerte va a ser menos dolorosa. Va a relajar los músculos, ¿no? Así que ríase, mientras más mejor. Ay, qué lástima, pero bueno. Cosas de la vida. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima, ¿no? Me voy a quedar con ganas de eso. Sí, sí. Sigue riéndose también. Ay. Nunca sabe cuándo va a ser su último día. Somos seres pasajeros en esta vida. Totalmente, exactamente. ¿No crees que hay algo más después de esto? Después de la muerte. Sí, exactamente, la muerte. No. Son todo oscuro, negro. Qué aburrida. ¿Y usted? Yo creo que esto es una pasada y viene la verdadera vida. ¿Vio? O sea que le interesaría morir. Sí, es algo que me gustaría ver qué onda. ¿Vio? Sentí esa sensación. Sería interesante. Entonces, ¿a usted le gustaría tener esa experiencia de estar muriendo? Exactamente. Y si me pones al último momento, mejor, para seguir haciendo más programas con gente como usted. Usted tiene que cada muerte de uno de estos tipos, más plata genera, así que me va a generar un gran sueldo a fin de mes. Si sale vivo. Ay, yo creo que sí. Hierba mala nunca muere, dicen, así que... Pero bueno. ¿Y de qué le serviría tanta plata si ya muere? Yo creo que todos nos llevamos un tesoro a la siguiente vida. Mientras más genero, ¿entiendes? La vida es un programa, de inicio a fin. Y cuando termina, arranca el verdadero pedazo de capítulo. Sigue la siguiente vida. No coincido, para mí la vida hay que vivirla. Y hay que sentir todos los placeres extremos que nos da esta vida. ¿Por qué reprimirlos? Si después no va a haber nada. Y tampoco tenés incertidumbre de qué va a pasar. ¿Usted siente que por creer que no hay nada, como que no le preocupa la gente entonces? Yo creo a las personas como son un pedazo de carne, así como nosotros somos unos pedazos de carne con músculos, esqueletos y pelos. Todos somos pedazos de carne. ¿Cuál es la diferencia entre comerse una vaca, matarla, las gallinas, a otra persona? ¿Somos seres vivos? No. Exactamente. Es una buena analogía. Ahora, qué está mal y qué está bien, igual. Ustedes lo deciden. Todos ustedes deciden qué está bien y qué está mal. La moral. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Ah, usted sabe muy bien qué está bien y qué está mal. Claro. Dígame un poquito de eso. Profundice un poco en eso. Que yo no esté de acuerdo con lo que la sociedad impone de qué está bien o qué está mal, no significa que yo sea tan estúpida al no saber qué es ilegal y qué es legal. Pero ¿quién pone la norma? ¿Quién dice que es legal y qué es ilegal? ¿En qué nos modifica? Somos, no sé, un robot diciendo cómo hay que actuar, cómo hay que decir, qué hay que decir. La única diferencia es que yo lo pienso y lo hago. Usted solo lo piensa. ¿Y qué te hace menos que yo? Bueno, para satisfacer sus necesidades, ven este tipo de programa. ¿Cree que eso es más macabro este programa que usted? Sin lugar a dudas.
¿A cuántos ya has entrevistado? Ya perdí la cuenta. Pero bueno, el último me hizo comprarme esta nueva corbatita, que está muy interesante. ¿Qué? ¿Era vendedor de corbata? ¿Ah? ¿Era vendedor de corbata, digo? No, la compré con el sueldito que me hizo la última entrevista. Ah. Cada vez importada esta. Pensé que era, no sé, un vendedor de corbata, un sastrero. No sabe cómo quedó el último, quedó todo duro, así quedó cuando lo electrocutaron. Por eso él no sonrió y quedó más duro. Por eso le digo que cuando pase lo que va a pasar, sonríe. Claro que voy a sonreír. ¿Sí? ¿Y ustedes también van a sonreír? ¿Sí? ¿Vamos a sonreír todos? Todos van a estar tan contentos cuando me muera. Ya que estamos con eso, ¿qué podría decir a la familia de estas víctimas? Porque no los puede tener acá, lamentablemente, para poder hablar con ellos. Yo no tengo un montón de personas conmigo y no estoy yendo a ver que la víctima hable. ¿Qué hacían? ¿Por qué no los cuidaban? Ya está. O sea, siente que tiene más culpa la familia que usted. Es lo que me está diciendo un poco, en resumen. Miren que esto después sale en el diario, sale bien en grande lo que dice. Culpa. La culpa. Qué terrible, ¿no? Lo que hace la culpa. Yo no siento culpa. No siente nada de culpa. Y por eso vivo bien. Claro, vive bien. Las cosas pasadas. Quizás reconozco algunos errores que tuve, sí, me equivoqué en muchas cosas. Las volvería a cometer. Y algunas sí, algunas no. Pero culpa. ¿De qué sentido tiene la vida vivir con culpa? No la viva y sentís culpa. Y digamos que se relaja un poquito más cuando hace esos actos, sin culpa. Te repito, no siento culpa. Creo que las personas no hacen eso porque sienten la culpa. Claro, no siente culpa, entonces. Va a salir eso en el diario, el título, no siente culpa. Alicia Malvar no siente culpa. Qué hermoso que va a ser cuando la familia agarren el diario de la mañana y digan eso. Alicia Malvar no siente culpa. ¿Cuántas noches llorando esa familia? Por favor, pobrecito. Pero bueno. Ya estoy teniendo lo que las familias quieren. Que también tengo que empezar a actuar de lo arrepentida que estoy, de no sé, si mañana me van a matar. ¿Cuál es la diferencia? Mañana o ahora. No sé. Porque ya nunca. Estoy en el corredor de la muerte hace 3 años. Te digo una cosita. ¿Acaso con su muerte cree que va a volver la gente que usted se llevó? Quizá. No, pero. Sí, Se van a sentir mejor. Qué buenos modales. Estupendo, esta chica. Me encantaría que le den un día más porque el rating está para arriba con vos. Es espectacular. Pero bueno. Bueno, Alicia. Hasta ahora ha sido muy gratificante. Me parece que esta nota va a quedar en la historia de Argentina. Y bueno, haga su último saludo a la cámara antes de que venga el destino final. Salude a la cámara un poquito. Y diga su última palabra a la cámara. Puede tener una frase, algo, lo que usted quiera. Creo que ya dije mucho en este programa. Pero es verdad que no se van a olvidar de mí, no se van a olvidar. Hacemos una pausa y ya volvemos con la ejecución.
Muy buenas tardes, damas y, por qué no, caballeros. Con ustedes les traigo el último cuchillo fabricado de acero, donde su filo se va a encontrar con una curvatura que no simplemente va a servir para cortar, sino va a poder clavar y partir. Este cuchillo lo va a encontrar en cualquier lugar, pero si llama ahora, va a tener un 2x1 más en la tercera unidad un 50% de descuento. Quizás para su madre, para su abuela, para su hija, para que la generación no se pierda. Con ustedes le vamos a hacer una demostración. El corte muy limpio. El cuchillo es súper filoso. Sin este cuchillo no podría comer estas maravillas que trae la naturaleza. Repito, tienen un 2x1 en la tercera unidad, un 50% de descuento. Llame ya al 0600-456-783. No se lo pierda. El cuchillo es súper ágil. Lo va a poder manipular con demasiada facilidad para traer cualquier plato a su mesa. Una ama de casa, una madre, siempre tiene que estar preparado para eso. Esto puede cortar carne, músculos, tejidos, huesos, todo lo que usted desee. Yo que ustedes no me lo perdería. Llame ya. No diga que no le avisamos. No se olvide. Todo lo que usted quiera traer a la mesa lo va a poder hacer con este cuchillo. Llame ya. No se lo pierda. Quiero aprovechar esta entrevista para saludar a mi familia, a mis hermanitos, a mi mamá, que siempre confió en mí. Perdón por defraudarte, por no ser la hija que quería que fuera. Perdón, ma. Te juro que si podría volver el tiempo atrás lo haría. Yo no quise ser así. Yo nunca quise ser así. Pero fue todo más fuerte que yo. A las familias de las víctimas también les pido disculpas. Si me darían unos años más, yo podría compensarlo de alguna manera. Pero ya es tarde. Nada salió como yo quería. Pero no es mi culpa. Mi cabeza está todo el tiempo que me dice cosas, yo no puedo controlarla. Todos me dicen qué hacer, pero nadie está en mi cabeza. Nadie me entiende qué es lo que siento. Nadie me entiende cuando yo digo que no puedo controlarla. Es una voz que me sigue y sigue y sigue todo el tiempo. Y yo también estoy cansada.
Todos ustedes. Todos son basura que están viendo este programa de mierda. Esta entrevista de qué. Todos son asesinos. Todos quieren matar a alguien. La única diferencia es que yo lo hice. Y lo hice para que ustedes vean este programa de mierda. ¿Y a vos? Y vos también. Y a todos los que están viendo. Son unas basuras. Les gusta ver a gente morir. Son la misma mierda que yo. ¿Quieren todos verme sufrir? ¡Los voy a matar a todos! ¡A todos los que están viendo! Les juro una oportunidad más. Por favor, no me maten. No me maten. Ma. Perdón, ma. Eso es todo. No estoy preparada todavía. No estoy preparada todavía. No. No, por favor, no. todo al carajo. ¡Seguridad! ¡Llévenme ahora ya! ¡Seguridad! ¡Oh, no!
una preguntita, Alicia. ¿Es como una mujer con brazos tan debiluchos ha matado gente? ¿No conoce las artes marciales? Conozco un par, sí, conozco. Bueno, entonces sabes que no es necesario ser muy grande para poder estrangular a alguien. Chiquita, pero poderosa usted. Ah, qué interesante perfil, Alicia. ¿Sabe? Cuando hablamos de la muerte, ¿qué se siente morir? Me hago una preguntita, y es, ¿qué tanto usted puede llegar al límite de una muerte? Yo, no sé qué sería más el punto extremo del éxtasis, no sé si sería hacer el amor, o masturbarme, o quedarme sin aire, capaz. Me gustaría comprobarlo, Alicia, para todo el público también. Usted me está pidiendo que lo estrangule. ¿Sí? ¿Por qué no? Si me deja solo, lo hago. Usted tiene la libertad, Alicia. Es difícil, ¿verdad? Hay una técnica, Ajá. se llama matoleo. Sí. Pones tu brazo bien en el cuello, Sí. con el otro lo aferras a tu pecho Ajá. y tomas aire, inflas el pecho. Y así se quedan sin aire, sin poder respirar. Y se desmayan. ¿Te gusta? Alicia. ¿Quieres saber qué se siente? Estamos vivos. ¿Qué importa que pregunte? ¿Es ilegal? No. El rating puede todo. Todo esto por el rating, entonces. ¿Sí? Es de humor o nada, ¿no? No. ¿Y su esposa no se va a enojar? ¿Qué se va a enojar? Si esto está en un jacuzzi, la hija de puta. Ah, mira vos, ¿sí? Vos sí que podés venir, ¿no? Como nos podemos arreglarlo, si no. ¿Me vas a invitar a tu casa? Vamos a ver. ¿Está? ¿Juicio? ¿Sí?